a todos. Hoy vamos a conversar con referencia a la protección laboral que tienen los servidores públicos y los trabajadores en el sector privado. Esta protección laboral se debe, en el caso de Panamá, a aquellas personas, hombre o mujer, nacionales o extranjeros, que padecen alguna enfermedad crónica, degenerativa e involutiva que le acarrea cierta discapacidad en el puesto de trabajo. En el caso de enfermedades crónicas, tenemos la diabetes mellitus, el cáncer, la hipertensión arterial, tenemos el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En el caso de las enfermedades involutivas, tenemos la esclerosis múltiple, la miopatía en el adulto. En el caso de las enfermedades degenerativas, tenemos la osteoartritis, la artritis reumatoide y las degenerativas del sistema nervioso central y otras que establece la ley. Tenemos que estas personas tienen derecho a mantener su puesto de trabajo. Los empleadores, en el caso de empresas privadas, no podrán destituirlo por esa causal. Igual en el sector público, los servidores públicos no podrán ser destituidos en Panamá, invocando de parte del empleador, de parte del ministro, de parte del presidente de la República, esta discapacidad que padecen estos servidores públicos. Es decir, es una garantía, es una protección al trabajo, es un tema de derechos humanos. Fíjense que la Constitución Política de Panamá, en su artículo 17, establece que el Estado panameño está para cuidar la honra y bienes de los nacionales y de los extranjeros, pero también consagra el principio fundamental que el Estado respeta las normas fundamentales. En este caso, el derecho al trabajo es una garantía fundamental. Igualmente se establece en Panamá ese principio sacrosanto que es la dignidad humana, la protección de la dignidad humana, que ese artículo 17 de nuestra Carta Fundamental así lo establece. Igualmente se establece en el artículo 19 de la Constitución Política Panameña ese principio a la no discriminación. Es decir, aquellos servidores públicos, aquellos trabajadores que padecen estas enfermedades degenerativas, que producen cierta discapacidad laboral, no podrán ser discriminados en sus puestos de trabajo. Igualmente, nuestra Constitución Política establece en su artículo 20 ese principio al principio de la igualdad, tanto los nacionales como los extranjeros. Es decir, si hay una garantía que se le está ofreciendo en Panamá a los nacionales en el puesto de trabajo, igualmente entonces los extranjeros tienen esa misma protección. Igualmente se ha elevado, por ejemplo, el artículo 64 de nuestra Constitución Política establece ese derecho primordial al derecho al trabajo, ¿no?, que tienen los trabajadores. Igualmente, el artículo 113 de nuestra Constitución Política establece que todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia. En caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido. En este caso en particular, estamos hablando de personas con ciertas condiciones y que se hace un poco difícil, evidentemente, después de salir de un puesto de trabajo, conseguir un medio de subsistencia. Aparte que, tras que un medio de subsistencia padece una condición que le afecta entonces la forma como tratar de laborar en otro lugar o tratar de curarse o tomar sus medicamentos diarios. Es por ello que se protege a estos servidores públicos, se protege a estos trabajadores, porque destituirlos agravaría el problema de cada uno de ellos. Fíjense que a nivel de la Convención Americana de Derechos Humanos, mejor conocido como el Pacto de San José, se establece el principio de no discriminación. Ese principio está en el artículo 24 del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos. Todos sabemos que la Convención Americana de Derechos Humanos forma parte de ese bloque de la constitucionalidad en Panamá. Son normas supranacionales de obligatorio cumplimiento.
más, hay criterios pues, que sostienen que son normas que están por encima de los estados en materia de derechos humanos. Se establece también el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que se le prohíbe a los estados que han sido parte o son parte de esta convención interpretar de forma desfavorable las normas de derechos humanos dentro de sus países y que afecten directamente a sus integrantes, en este caso a los servidores públicos, o en este caso a los trabajadores. Es decir, estas normas de derechos humanos, de acuerdo a la Convención Americana, artículo 29, tienen que ser debidamente interpretadas de acuerdo a lo que determina o mandata la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso de Panamá, esta tutela judicial efectiva que se otorga a aquellos servidores públicos en Panamá o a aquellos trabajadores en el sector privado, esa tutela judicial efectiva, nos la está otorgando la Ley 25 del 2018, que modifica la Ley 59 del 2005. En su artículo 1, esta ley establece que todo trabajador nacional o extranjero a quien se le detecte enfermedades crónicas, involutivas o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica que produzca discapacidad laboral, tiene derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que tenía antes del diagnóstico médico. Aquí se está estableciendo esta protección inherente en el caso de Panamá. Es importante esto porque está aglutinando también tanto a servidores públicos como a trabajadores del sector privado, pero tanto a nacionales como a extranjeros. El artículo 2 de esta ley 25 del 2018, que modifica la ley 59 del 2005, establece pues que el padecimiento de enfermedades crónicas, involutivas o degenerativas, así como de insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral parcial, no podrán ser invocadas como una causa de despido por las instituciones ni tampoco por los empleadores. Es decir, aquellos trabajadores o aquellos servidores públicos que padezcan de estas discapacidades, de estas enfermedades degenerativas, no podrá ser tomado esto por parte de las instituciones, por parte de un ministro de Estado, por parte del presidente de la República o por parte de un empleador, en el caso del sector privado, como una causal de destitución. Tenemos pues entonces que el artículo 3 de esta ley 25 del 2018, modificada por la ley 59 del 2005, establece la prohibición a que estos trabajadores, ya sea del sector público, ya sea del sector privado, no pueden ser discriminados por parte de sus empleadores, de parte de su jefe inmediato. Establece pues también que no podrán ser perseguidos, no podrá obtener presión para que ellos desistan en sus puestos de trabajo por padecer pues de estas enfermedades crónicas, degenerativas e involutivas. El artículo 4 de esta ley 25 del 2018 en Panamá, que modifica la ley 59 del 2005, establece en su artículo 4 que los trabajadores afectados por estas enfermedades crónicas, degenerativas e involutivas no podrán ser destituidos de sus puestos de trabajo sin causa justificada. Es importante esto. Podrán ser destituidos, evidentemente, pero con causa justificada, no tomando como causa de justificación su discapacidad, su enfermedad. Repito, ellos pueden ser destituidos, pero no en base a esta causa. Y si son destituidos, tiene que ser por justa causa. De lo contrario, el despido se mantendrá como un despido injustificado. Igualmente, en el caso de los trabajadores en sector privado, para poder ser destituidos de su puesto de trabajo, tendrán que tener la autorización judicial de los jueces seccionales de trabajo para poder entonces ser destituidos. En el caso de los servidores públicos,
tendrían pues que realizar un expediente, tenían que levantarle un expediente al servidor público y destituirlo de acuerdo a lo que determine la ley en ese momento, ya sea si hay causal o no hay causal para destituirlo. Igual en los casos cuando el servidor público tiene leyes especiales, se establece entonces en esas leyes especiales las causales para su destitución, no en base a su discapacidad o enfermedad degenerativa involutiva que le está produciendo una discapacidad laboral. En el caso del artículo 5 de esta ley que estamos comentando, ella establece pues que la certificación de la condición física o mental de las personas que padezcan de enfermedades crónicas, involutivas o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que producen esa discapacidad, será expedida por una comisión interdisciplinaria nombrada para tal fin o por el dictamen de 2 médicos especialistas idóneos del ramo. Esto es importante porque en Panamá esta comisión desde que salió a la luz pública la ley 59, que toma vigencia la ley 59 del 2005, han pasado 15 años. Jamás el Estado panameño ha creado esa comisión interdisciplinaria para ver los temas de estas enfermedades crónicas, degenerativas e involutivas. Jamás se ha hecho. Habría que preguntarle comúnmente a estos presidentes que han pasado por el Estado panameño por qué nunca han formalizado esta comisión interdisciplinaria para proteger a aquellos servidores públicos que padecen de estas enfermedades crónicas, degenerativas e involutivas. Este artículo 5 también habla un tema muy importante, dice un tema muy importante, que es que esta comisión, si no hay un dictamen de la comisión y el servidor público, o en el caso de la empresa privada, el trabajador padece de estas enfermedades crónicas, degenerativas e involutivas, ellos mantendrán sus puestos de trabajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la comisión determine otra cosa. Es más, determina este artículo 5 que estos trabajadores o estos servidores públicos mantendrán su puesto de trabajo, ¿no?, hasta que dicha comisión dictamine su condición. Fíjense ustedes, hasta el sol de hoy no se ha nombrado la comisión y estos gobiernos desde el 2005 que está vigente la ley, repito, reformada por la ley 25 del 2018, todos estos gobiernos que han estado al mandato de allá hasta el 2020 han destituido a mansalva a servidores públicos con enfermedades crónicas, degenerativas e involutivas de forma irresponsable. ¿Por qué? ¿Por qué forma irresponsable? Porque la misma ley la ha establecido a los distintos gobiernos existentes desde la aparición de la ley hasta nuestros días, que se debe nombrar una comisión interdisciplinaria para analizar caso por caso. Mientras tanto, la comisión no esté nombrada, ningún presidente en Panamá, ningún ministro en Panamá o ningún empleador en Panamá puede o debe destituir a un servidor público, o el empresario no debe destituir a una persona que padezca de esta enfermedad degenerativa que le produzca al trabajador o al servidor público una discapacidad. Entonces, vemos en función que ha habido una irresponsabilidad mayor en este caso en particular. Pero fíjense algo, el tema da un poco más porque evidentemente las personas, los servidores públicos destituidos en estas condiciones, pero que mantienen en sus expedientes pruebas fehacientes de que padecen de estas enfermedades crónicas, degenerativas, involutivas, y son destituidos, sus abogados o ellos mismos entonces interponen, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia
la acción de plena jurisdicción. Es una acción que se interpone comúnmente, siempre, cuando se afecta un derecho particular. En este caso sería el derecho al trabajo. Pero la ley 38 en Panamá del 2000, que es la que tiene que ver con el procedimiento administrativo, establece pues que existe lo que es la figura del silencio administrativo o pues silencio gubernamental. Ese es cuando la autoridad les ha interpuesto, en este caso, un recurso, ya sea de reconsideración o de apelación sobre la destitución del servidor público. Tiene hasta 2 meses para que esto resuelva el recurso, porque precisamente este derecho que tiene el servidor público acudir a la sala tercera vence en 2 meses. Entonces el silencio administrativo también, si no hay un fallo de parte del ministro del ramo o del funcionario que destituyó al servidor público, tiene 2 meses también para dictaminar a lo que a bien tenga, ya sea la reincorporación del servidor público a su puesto de trabajo o el cese de su despido. Entonces el abogado entonces interpondrá ante la sala tercera el recurso correspondiente. El detalle es que muchas veces el servidor público se pasa más de los 2 meses para que se le dictamine la resolución, ya sea el recurso de reconsideración o el recurso de apelación. Y al pasar los 2 meses de este recurso dentro de la institución, ya entonces se le ha vencido el derecho al trabajador, al servidor público, de ir a la corte a que le resuelva el recurso de plena jurisdicción. A menos que el abogado, antes del vencimiento de los 2 meses en la institución, o posterior a él, solicite ante el secretario general que ya han transcurrido los 2 meses las certificaciones para que la Corte, la Sala Tercera, observe que se ha agotado la vía gubernativa o la vía administrativa para poder que la Sala Tercera acepte el recurso contencioso administrativo del servidor público. Muchas veces no es así, por desconocimiento del servidor público, el tiempo se le prescribe y entonces el derecho queda vulnerado y queda lesionado. Pero la Corte Suprema de Justicia en Panamá ha establecido también pues que esta enfermedad crónica, involutiva y degenerativa que produce discapacidad en un momento determinado, ha determinado pues que en estos casos en particular se le respeta al trabajador, se le respeta al servidor público su derecho si se cumple entonces con los requisitos establecidos en la ley. Fíjense que la Sala Tercera, pienso que ha sido benévola en ciertos casos cuando se cumple con lo establecido en la ley. El fallo es a favor del servidor público porque evidentemente se le viola el derecho a la estabilidad, se le viola el derecho a esa protección que él tiene dentro del Estado. Es necesario pues que los servidores públicos conozcan, es necesario que los servidores públicos estén atentos, es necesario que los servidores públicos luchen por su derecho, porque al destituir a un servidor público que padezca estas enfermedades crónicas, degenerativas, involutivas, se está afectando doblemente. Máxime que en Panamá hay más mujeres que hombres trabajando en el sector público, que son madres, padres. Y si usted destituye a una mujer que padece una enfermedad crónica, degenerativa, involutiva, le está creando, está revictimizándola. Porque a pesar de que está manteniendo a su familia, no tendrá entonces los recursos necesarios para comprar sus medicamentos, en el caso que sea un problema de hipertensión arterial. ¿Cómo va a comprar sus medicamentos
esta mujer. Entonces queda doble víctima a la vez. Los gobiernos son responsables por esto, es un tema de salud pública, porque una vez que suban gobierno en Panamá, los jefes de recursos humanos deberían solicitar, ¿no?, en sus dependencias quiénes son los funcionarios que padecen de estas enfermedades crónicas degenerativas y evolutivas, y tratar en lo posible de, si no existir causal determinada para destituirlo, no sacarlo del sistema, porque está afectando un tema de derechos humanos. Es un tema imperdonable. Es un problema que tenemos nosotros en Panamá, un problema de clientelismo político existente, rapaz, injusto, inhumano, violatorio de todos los conceptos de derechos humanos, que en especial me he opuesto siempre, aún en los tiempos pues que estaba como defensor adjunto del pueblo. Me tocó muchas veces pelear estos casos en la sala tercera, pelear estos casos en los despachos de los ministros, pelear estos casos con los empleadores. Muy poco se ve con los empleadores en el sector privado, sino en el sector público, que esto, vaya, es una rapiña existente por el tema del clientelismo político. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga y no olviden suscribirse al canal de YouTube, El Digesto. Próximamente estaremos viendo el tema del contrato Joint Venture, el contrato de la franquicia, el contrato del know-how, el contrato del leasing back, y también vamos a ver el tema de la doctrina de los actos propios, un tema muy interesante, un tema de mi tesis doctoral. Muchas gracias y saludos a todos. Dios los bendiga.